Abran sus Biblias, por favor, y vamos juntos a Romanos capítulo 8. Igual si nos ayudas poniendo en silencio tu celular. Y vamos juntos a Romanos capítulo 8. Hoy vamos a estudiar solo 2 cortos versos, pero creo que muy importantes de saber y poder guardar y atesorar en nuestro corazón. Entonces vamos a leer Romanos 8, verso 26 y 27. Y dice así. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Padre, ayúdanos, Señor, con la tarea que tenemos por delante. Danos ojos para ver, Señor, tu verdad y un corazón para abrazar y amar tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a vivir cada día en la esperanza de lo que tú nos dices y que nos has dejado por escrito. Entonces, danos tu bendición en esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He decidido un poco como que cruzar el capítulo 8 de Romanos a una velocidad más lenta, porque creo que es un capítulo tan importante y clave dentro del libro, y creo que muy importante en nuestra vida cristiana. Realmente les decía al grupo de la mañana que no sé cuándo vamos a volver a estudiar el libro Romanos, y no sé si yo lo voy a volver a dar alguna vez aquí, pero creo que es importante, ya que estamos en esto, como poder comprender y saborear lo que Pablo nos está escribiendo. Y en este capítulo 8 él estaba hablando mucho de la vida en el Espíritu y del Espíritu Santo, cómo Él interactúa o qué es lo que Él hace en la vida de un creyente. Y creo que es bien importante porque siempre que se toca este tema del Espíritu hay malos entendidos o hay a veces exageraciones. Por un lado, a veces se hace un sobreénfasis en cosas que la Biblia no hace un énfasis. O por el otro lado te vas al otro extremo y suprimes cualquier cosa que tenga que ver con el Espíritu por malos ejemplos y por a veces también ideas erróneas. Entonces creo que la misma Escritura nos da el balance, y Pablo nos ha estado explicando y nos ha estado llevando de la mano en diferentes aspectos de cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de la gente que le pertenece a Jesús. Y lo que hemos visto hasta ahora básicamente son un par de puntos rápidos que quiero nada más mencionar. Es en el verso 2, Pablo nos decía que el Espíritu nos ha dado una ley de vida, a diferencia de la ley de Moisés. También el Espíritu Santo nos viene a habitar. Eso lo veíamos en el verso 9. Él viene a residir dentro de nuestra vida cuando creemos en Jesús. En el verso 10, Pablo nos decía que el Espíritu nos da una vida resucitada hoy. Eso quería decir de que Él fue el que estuvo involucrado en el nuevo nacimiento que tuvimos cuando creímos en Jesús. En el verso 11, Pablo nos decía que el Espíritu Santo nos dará una resurrección corporal para la eternidad, que no solamente es un asunto de alma y espíritu, sino que en la eternidad también tendremos un cuerpo glorificado y el Espíritu Santo nos dará eso. En el verso 13 también veíamos que el Espíritu nos da el poder para hacer morir a la carne, algo muy importante en nuestro día a día. Verso 14, el Espíritu Santo nos ofrece su guía constante cada día. Y finalmente veíamos en el verso 16 que el Espíritu Santo nos da la certeza de que somos hijos de Dios, nos da la seguridad de salvación. Entonces, todas estas cosas son cosas que el Espíritu Santo hace, y es bueno que las entendamos, que las conozcamos, que sepamos cómo Él opera. Ahora, en el verso 26 y 27, Pablo continúa, no es que ha cambiado de tema, no ha cambiado de idea,
Y lo último que él nos dijo es que somos hijos de Dios, pero también en la sección y en el párrafo anterior, Pablo habló de algo que a lo mejor no es muy popular y no es muy agradable oír, y es que parte de la experiencia de ser un hijo de Dios y parte de la experiencia de ser un discípulo de Jesús es que vamos a pasar por padecimientos y por sufrimiento. Eso es lo que Pablo ha estado hablando. Hay un asunto, hay un factor de nuestra realidad, la realidad en la que vivimos, en la cual el padecimiento y el sufrimiento es parte de nuestra experiencia también como cristianos. Pudiésemos decir que ese es nuestro contexto en el cual nos movemos, en el cual se movían los romanos y también nos movemos nosotros aquí en México. De hecho, si te fijas en el verso 18, Pablo hablaba y usaba este tiempo presente. Y en este tiempo presente él decía que hay sufrimiento y hay padecimiento en el tiempo presente. Y no solamente en el tiempo presente hay padecimiento y hay sufrimiento, sino que también decía en el verso 21 y 22 que la tierra está gimiendo, que está sufriendo también la tierra y que está básicamente esperando ese día donde también pueda ser liberada de esta corrupción en la cual también la creación entera está bajo los efectos del pecado. Entonces, nuestro contexto es un contexto donde hay sufrimiento, hay padecimiento, vivimos en un mundo donde está caído, donde hay dolor, hay situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Pablo nos daba no una pista, pero nos explicaba qué es lo que hacía él. En el verso 18, Pablo decía que él consideraba los sufrimientos. Él consideraba los sufrimientos. Eso quiere decir de que él no los suprimía, no los negaba, no los menospreciaba, sino que pensaba y reflexionaba en ellos, pero los comparaba con la eternidad. Los ponía en una balanza, si pudiésemos decir, y decía, ok, la eternidad tiene un peso que no se compara con lo que yo estoy atravesando hoy. Entonces, no es como que hacer como que no hay problemas, no es como este asunto de nada más como que pensar positivo, sino es pensar a la luz de las verdades eternas. Que cuando comparamos lo que vivimos ahora con lo que tendremos y experimentaremos en la eternidad, todas las situaciones de hoy palidecen en comparación a eso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y de hecho Pablo termina hablando de esa sección en el verso 25, de esta esperanza que tenemos como cristianos. Eso es lo primero que hacemos en un mundo caído donde enfrentamos sufrimiento y padecimiento. Pero él dice en el verso 26 de la misma manera, o sea, está agregando algo a lo que él ya nos viene diciendo. Dice, de la misma manera también, o sea, la esperanza que tenemos, el reflexionar en las cosas eternas, contrastándolas con las cosas de ahora, no es lo único que podemos hacer, eso lo hacemos nosotros, pero no es la única ayuda que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece una super ayuda, y eso es lo que vemos en el 26 y 27. Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De la misma manera, también de la misma forma. Esto lo primero que tenemos que ver es que lo que Pablo está enseñando y lo que le está escribiendo a los romanos no es algo que él inventó, no es una doctrina que él inventó, es simplemente algo que Jesús le prometió a sus discípulos. Cuando leemos el Evangelio de Juan, leemos el capítulo 14 al 16, por ejemplo, esa sección de a partir del 13 hasta que Jesús es arrestado, vemos que él empezó esa noche previa a la cruz a hablarle de muchas cosas a sus discípulos. Les dio una enseñanza muy profunda. Y una de las cosas que Jesús hizo esa noche previa a la cruz es les introdujo, les presentó a sus discípulos a la persona del Espíritu Santo. Les habló de este consolador que Jesús iba a rogar al Padre para que el Padre lo enviara y los acompañara. Y de hecho, Juan y el Evangelio de Juan usa esta palabra consolador, que es la palabra paracleto en griego, que es uno que está a tu lado para ayudar. Eso es lo que quiere decir. Paracleto es de donde viene la palabra paralelo, está al lado, está justo al lado. Entonces, el Espíritu Santo es esa persona enviada por el Padre para estar a nuestro lado y ha sido enviada a ayudar. Entonces, todo lo que Pablo está diciéndole a los romanos no es algo que él inventó, está simplemente reiterando una promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y a cada discípulo que ha venido a lo largo de la historia. Y es que Él nos ha enviado a su Espíritu. En Hechos capítulo 1, cuando Jesús va antes de ascender, le vuelve a decir a los discípulos, no se muevan de aquí porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando Él venga sobre ustedes, ustedes van a recibir poder para poder ser testigos míos de aquí hasta el fin del mundo.
Entonces, lo que los discípulos necesitaban no era más conocimiento, era más poder. Cuando Pedro negó a Jesús, no es que le faltó conocimiento, lo que le faltó fue poder. Entonces, eso es precisamente lo que el Espíritu Santo viene a hacer, viene a estar a nuestro lado para darnos poder, para ayudarnos a vivir la vida cristiana que Jesús trazó para nosotros, que Él modeló para nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda y esa es una promesa que la Biblia y el Nuevo Testamento nos da. Ahora, ¿por qué es una promesa? Porque también es una necesidad que tenemos. Tenemos necesidad de ayuda. Si te fijas en el verso 26, dice que el propósito que Pablo menciona acá es venir a ayudarnos. Dice que nos ayuda. Esa palabra ayuda es una palabra muy interesante. Literalmente quiere decir ayudar junto con otro. Ayudar junto con otro. No es venir y hacerlo en mi lugar, sino es venir junto con otro y ayudar. Esa es la idea. Es una palabra que aparece solamente mencionada otra vez en el Nuevo Testamento y está en el relato que Lucas da, Lucas 10:40. Va a aparecer en pantalla, Lucas 10:40 dice así. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, o sea, a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta está bien enojada, Jesús va a ir a comer con ellos. Imagínate, Jesús va a comer a tu casa. ¿A poco no te pondrías un poquito nervioso? Entonces, limpiando la casa, no es por donde la suegra mira, sino por donde Jesús puede mirar, y afanada y todo el rollo, y está quejándose porque su hermana no le está ayudando. Marta está enojada no porque María es la que tiene que hacer las cosas. Marta está enojada porque María no está a su lado ayudándole. Esa es la intención de la frase, la misma frase que usa Pablo aquí en Romanos. Es venir, es junto con otro a ayudar. Ahora, esta palabra también tiene un equivalente en el Antiguo Testamento y está en el libro de Éxodo, te lo leo, Éxodo 18:22. Dice, que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será más fácil para ti. Y fíjate, y ellos llevarán la carga contigo. Estas son palabras de Moisés, hasta que Moisés recibió, estaba agobiado por tanta gente que él tenía que atender cuando salieron de Egipto. Imagínate, los registros más bajos hablan de 800 a 1 millón de personas. Entonces llegó el suegro de Moisés y lo vio completamente agobiado. Dijo, no, este hombre no va a durar nada. Tiene que elegir y tener hombres que le ayuden a poder gobernar el pueblo. Y esa palabra, y ellos llevarán la carga contigo, es eso. Van a estar a tu lado para ayudarte a que tú no lleves esto solo. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. El Espíritu Santo viene y se pone a nuestro lado para ayudarnos. ¿Para ayudarnos? ¿Para ayudarnos a qué? A llevar la carga juntamente conmigo, juntamente contigo. No es que Él viene y Él lo hace todo y nosotros no participamos, sino que Él viene y se pone a nuestro lado y nos ayuda a llevar la carga juntos. Entonces, necesitamos ayuda. Hay cosas que nos van a sobrepasar en esta vida y necesitamos de su ayuda. Hay cosas muy, muy difíciles de llevar. Hay cosas imposibles de poder llevar. Le decía a los de las 10 de la mañana que me acordaba cuando estaba estudiando de una anécdota que me pasó hace varios años atrás. Tenía un amigo que tenía un negocio, una empresa de publicidad y de impresión y cosas así. Como yo trabajé un poco en ese rubro, él estaba en Mérida y me dice, oye, necesito un favor, necesito que me ayudes con un cliente. No puedo ir yo y necesito que le puedas cambiar un letrero luminoso que tiene en una vitrina. ¿Me harías ese favor? Claro. Yo trabajé en una empresa aquí de la ciudad que se dedicaba a eso, entonces veía a los muchachos, dije, no debe ser nada complicado, lo puedo hacer yo. Bueno, voy, la tienda abría a las 10 de la mañana, dije, con 1 hora suficiente, nada más es un letrero. Y desarmo el marco y pongo la impresión, y cuando quiero poner de vuelta el marco y levantar el acrílico, no pude.
porque el acrílico era demasiado pesado y cuando quería levantarlo y atornillar el marco, se me venía todo para abajo. Y empecé a sudar. Bueno, eso no es novedad, ¿verdad? Y a preocuparme, ¿qué voy a hacer? No puedo levantar esto. Y veía el reloj y no me ayudaba, o sea, hasta que no te miento. De repente así como que vino esta idea y yo creo que vino de Dios. Agarra el gato de tu auto. Así, agarra el gato de tu auto. Entonces voy a mi carro, agarro el gato para cambiar la llanta. Y lo pongo abajo del acrílico y empiezo así, 10 segundos me tardó. Pude afirmar, atornillar y bajar el gato y santo remedio, 5 minutos antes de las 10. Y yo siento que Dios permitió eso o usó eso para enseñarme una lección. Y es que hay cosas que yo nomás no puedo y que necesito una fuerza mayor que la que yo tengo. Y que necesito en mi vida actuar en colaboración con una fuerza mayor, con una persona que tiene más fuerza que yo, que es su espíritu. Porque hay cosas que de plano ni yo ni tú vamos a poder hacer. No es que no hago nada, participo, me rindo, colaboro con Dios en obediencia. Pero hay cosas que de plano la única manera de poder hacerlas es por medio del Espíritu Santo, por medio de la fuerza que Él nos va a dar. Entonces, el Espíritu es nuestra ayuda. No es una fuerza, es una persona. Él viene y ha venido precisamente para ayudarnos porque es nuestra necesidad, es sumamente necesario. ¿Por qué es necesario? Porque hay una realidad de la cual debemos de estar conscientes y aquí el texto nos lo dice. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. El texto no está diciendo que hay momentos donde somos fuertes. El texto está infiriendo en la idea de Pablo en que siempre somos débiles, en que siempre necesitamos ayuda. Un estado de debilidad es algo constante en nosotros. Yo sé que hay ciertas cosas en las cuales a lo mejor tú te consideras como que soy fuerte. Eres fuerte en algo. Tienes cierta habilidad. Ok, pero la neta es que no eres tan fuerte como crees. De hecho, la Biblia nos presenta como criaturas que somos súper frágiles. Físicamente y obviamente espiritualmente. Entonces Pablo dice, ok, necesitamos ayuda, romanos. Y mientras leía esto pensaba un poco cómo se habrán sentido los romanos que Pablo le dijera, oye, ustedes son débiles. Sin ofender, los de la mañana no se ofendieron, eso creo. Pero generalmente cuando eres de una ciudad importante tiendes a tener una visión un poco distorsionada de ti. Los capitalinos a veces como que dicen, no, pues yo soy de la capital, soy de la ciudad y como que nadie me va a decir mis verdades. Pero Pablo le está diciendo, no solamente a la capital del imperio, sino a la ciudad más importante del mundo, ustedes son débiles. No importa si viven en Roma o no, no son tan importantes como ustedes piensan. Ustedes necesitan ayuda, porque son débiles también. No importa en qué familia naciste, en qué ciudad creciste, eres débil, soy débil. Y no solamente me gusta eso, porque Pablo dice que nos ayuda, o sea, Él no dice, el Espíritu Santo viene a ayudarlos a ustedes, yo ya no necesito su ayuda. Nos ayuda. Yo también, dice Pablo, necesito de su ayuda. No importa quién sea, soy apóstol de Cristo, he llevado el Evangelio, he escrito cartas, pero necesito su ayuda también. No hay ningún momento en nuestra vida, y no habrá ningún momento en nuestra vida, como cristianos, donde podamos prescindir de la ayuda que el Espíritu Santo nos viene a dar. Ahora, ¿para qué viene a ayudarnos? El Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestra debilidad, dice. O sea, viene a nuestro lado para ayudarnos a soportar las pruebas, las tribulaciones, este contexto en el cual los romanos estaban y este contexto en el cual los cancunenses estamos hoy, los mexicanos en este país. Viene a ayudarnos en nuestra debilidad. Ahora, esa palabra debilidad puede tener un rango muy amplio de aplicaciones. Puede ser una enfermedad física. A lo mejor ahora estás pasando por una enfermedad, algo que no sabías, que no esperabas, que no estaba dentro de tus cálculos.
a lo mejor una enfermedad terminal, algo que nomás nadie te puede ayudar. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿O qué harás cuando eso ocurra, si es que ocurre? Una debilidad así como que una incapacidad física. También esto puede aplicarse a una crisis personal. Estás pasando por una crisis personal, estás pasando por una angustia mental, algo que te tiene completamente como que destrozado. No sabes, no entiendes a lo mejor por qué o qué. A lo mejor estás pasando por una crisis económica. A lo mejor estás cruzando un momento de angustia por un hijo o una hija o un familiar cercano que está lejos de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Somos débiles. Tenemos que partir por eso. No es como que yo me voy a hacer aquí el fuerte. La Biblia nos dice somos débiles. Por eso mismo es que el Espíritu viene a ayudarnos. Entonces, en tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, aún viviendo en un mundo caído como el que vivimos, aún luchando con nuestra naturaleza pecaminosa todavía, aún luchando con nuestra fragilidad física, aún a pesar de todas las cosas, debemos de recordar de que el Espíritu Santo ha venido a colocarse a nuestro lado para darnos y para darte a ti y a mí la fuerza que necesitamos y llevar juntos esta carga, esta dificultad, juntamente con nosotros. En el mensaje de hoy no hay 3 aplicaciones, no, o sea, esto es una verdad a creer. Eso es lo que tenemos que hacer, una verdad para creer, una promesa a creer. Ahora, ¿qué es lo que pasa generalmente cuando pasamos por un tiempo de debilidad, un tiempo de necesidad, un tiempo de crisis en nuestra vida? Decimos, vamos a orar. Ok, eso está correcto. Pero con decir vamos a orar no lo significa todo, porque aquí Pablo nos dice que justamente cuando habla de nuestra debilidad, lo primero que dice después es que no sabemos cómo debiéramos pedir. Esto es como que desinfla nuestro orgullo enseguida. Nosotros siempre asumimos que nuestra oración es correcta. Pero Pablo nos está diciendo, no, nosotros no sabemos orar como debiéramos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Precisamente porque somos débiles, no sabemos orar como debiéramos. Están conectadas las dos ideas. Ahora, quiero que vayas conmigo en tu Biblia, ve hacia tu izquierda, a Mateo capítulo 20, por favor. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 20. Mateo capítulo 20, verso 20 al 24. Este incidente es un incidente que ocurrió no al inicio del ministerio de Jesús, sino al final. Y los protagonistas de este incidente no son nuevos creyentes, son discípulos y son gente que ha estado con Jesús bastante tiempo. Uno podría decir, bueno, el tiempo me va a dar perspectiva, voy a madurar, voy a entenderlo todo. Ok, leamos. Entonces se acercó, verso 20, entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, la mamá de Juan, con sus hijos, o sea, sus hijos están ahí. Y postrándose, sí, muy dramático, ante él le pidió algo. Ok, a veces pensamos que nada más vamos a impresionar a Dios con nuestra postura. Y porque yo tengo cierta postura, Dios me va a decir que sí, inmediatamente. Okay. Dice que se postró y le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dice, pero Jesús dijo, ¿qué dice? No saben lo que piden. No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. O sea, Jesús, tú no sabes lo que nos estás diciendo. Podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos.
¿Por qué se indignaron? Porque ellos querían esos lugares también para ellos. Como que alguien se está adelantando. Entonces, claramente vemos que no sabemos cómo pedir. Sabemos que tenemos que orar, pero estar consciente de que necesitamos orar no significa automáticamente que lo que vamos a pedir es lo correcto, que es lo que debiésemos de pedir. Acompáñame ahora, ve hacia tu derecha, pasando Romanos, está 1 Corintios y después avanza hasta 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12, verso 7 al 9. Estos son ejemplos, no de extraños a Jesús, no de gente desconocida a Jesús, no de nuevos creyentes que pidieron mal, que no estaban pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? 2 Corintios 12, versos 7 al 9. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara, para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, ¿te basta mi gracia? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Verso 10, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no nos dice cuál era su aguijón en la carne. Cualquier comentario sobre eso es mera especulación. Lo que nos dice es que había una situación en su vida que era un aguijón. Algo que lo molestaba, algo que le causaba dolor. Y dice que 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. No creo que hayan sido 3 veces así la misma oración. Creo que fueron en 3 veces diferentes, en 3 ocasiones distintas que Pablo debe haber orado y a ver, Señor, por favor, quita esto. Y la respuesta de Dios fue no. No te voy a quitar el aguijón. Te voy a dar gracia para soportar eso. Porque cuando estás así como que débil, realmente mi poder se va a perfeccionar en tu vida. Y de hecho ese aguijón, Dios le dice la razón por la cual tiene ese aguijón. Es para que no se haga orgulloso. Entonces, ok, no significa que no podemos abrir nuestro corazón con Dios y Pablo le pidió. Pero tenemos que entender que no debemos de asumir en automático que simplemente porque le estamos pidiendo a Dios algo, estamos pidiendo lo que debiéramos. Acuérdate, somos débiles. No tenemos la capacidad de ver y entender todas las cosas. Entonces, ¿por qué no sabemos orar? Porque somos débiles. Ahora, debiésemos de orar por, no sé, a lo mejor estás pasando por una enfermedad así, algo muy, muy difícil. Debiésemos de orar por eso, absolutamente, lo creo. Ahora, como no sabemos, creo que debiésemos de orar por esas cosas. Pero lo que nunca tengo que dejar de olvidar es que no sé todas las cosas por las cuales Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, a lo mejor yo estoy pidiendo de que Dios me sane de X cosa. Pero resulta que yo no veo y no entiendo las repercusiones de todo eso. A lo mejor Dios va a usar esa enfermedad para salvar a alguien más en tu familia. Entonces, si eso no ocurriese en tu vida, si Dios respondiese esa oración de sácame de este problema, lo que Él va a lograr a través de eso no se podría conseguir a lo mejor.
Entonces, a veces nuestra oración es simplemente: Dios, sácame de esta situación, sácame de este problema, sácame de aquí. Y no es necesariamente malo decir eso. Pablo se lo pidió al Señor. Pero lo que tenemos que estar conscientes es que muchas veces Dios nos va a responder no a eso. ¿Por qué? No porque Dios es caprichoso y porque nos quiere fastidiar la vida, sino porque Dios usará eso para algo que desconocemos ahora. Y a lo mejor a este lado de la eternidad nunca sabremos por qué padecimos algo. Job no tuvo nunca la menor idea de por qué él padeció todo lo que él padeció. Dios no le dio la razón de su sufrimiento a Job. Entonces, tenemos que entender de que podemos y debemos de orar, pero también tenemos que estar abiertos en que a lo mejor pedir por cierta sanidad o pedir para que esta crisis a lo mejor económica se acabe en la vida de tal persona. Estamos orando y eso va a estorbar. Si Dios respondiese a eso, estorbaría su propósito. A lo mejor eres una mamá y tu hijo se metió en un problema y está cosechando las consecuencias de sus malas decisiones. O de tu hija. Y nada más estamos orando: Señor, sácalo de este problema. Y al orar así, lo único que estamos haciendo es estorbando lo que Dios quiere hacer en su vida. A lo mejor lo que esa hija o ese hijo necesita es precisamente romperse en contra de la pared para ver y reconocer su necesidad de Cristo. Y a lo mejor ese es el único medio por el cual ese hijo o esa hija va a venir en humildad a Jesús. Entonces, no sabemos cómo pedir. Tenemos que ser humildes en entender de que no somos Dios. Y no entendemos, y aunque Dios oye todas nuestras oraciones, a ciertas oraciones Él va a decir no. Porque Él usará eso para algo que nosotros no conocemos, que no vemos ahora. Entonces, por eso creo que lo que dice Santiago en el capítulo 1, cuando él está hablando de que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontramos en prueba, y inmediatamente después de decir eso dice que lo que tenemos que pedirle a Dios es que sabiduría. ¿Por qué le debemos de pedir sabiduría? Porque generalmente cuando pasamos por pruebas es lo que menos tenemos: sabiduría. Tomamos malas decisiones. Empezamos a pedirle mal a Dios. No tenemos sabiduría, no tenemos dirección, no sabemos qué está pasando. Entonces, podemos abrir nuestro corazón con Dios, pero tenemos que entender de que no sabemos todas las cosas. Y que, como la Biblia nos dice, muchas veces no sabemos cómo orar. Ahora, ¿eso significa entonces de que estamos sin ningún tipo de protección o que nos va a ayudar? No, precisamente todo el punto del capítulo 8, verso 26 al 27 es que el Espíritu Santo viene precisamente a ayudarnos porque nosotros no sabemos cómo ayudarnos. Dice que el Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros. Fíjate el verso 26 al final, dice: no sabemos orar como debiéramos, pero, ese es un buen contraste. Gracias a Dios por ese pero. No sabemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe lo que tú y yo no sabemos. Sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? De varias maneras. Pero aquí Pablo nos dice que nos ayuda de una manera muy clara. Nos ayuda intercediendo por nosotros. Y la idea de la frase es: nos ayuda intercediendo y continúa intercediendo. Es como que constante. Y dice que lo hace con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hace sin palabras. Es sin palabras. No son gemidos no audibles, no verbales, no expresados. Así lo hace el Espíritu. Ahora, esto no es algo que el cristiano hace, ¿eh? Esto es algo que el Espíritu Santo está haciendo. Aquí no está hablando de hablar en lenguas, no está hablando de eso. Está hablando de algo que el Espíritu Santo hace a favor del creyente, independiente de lo que el creyente hace.
independiente. Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo se identifica con nuestra realidad, en nuestro dolor, en nuestro padecimiento. Y con estas palabras que no se expresan verbalmente, Él se las hace conocer al Padre para ayudarnos, para estar a nuestro lado. Esto lo encuentro tremendo. Generalmente, nuestro desánimo a veces es porque cierta persona a lo mejor no me quiso escuchar, o cierta persona a lo mejor no me quiso ayudar, o cierta persona ni siquiera sabe lo que estoy pasando. Y entonces dices, bueno, si tan solo esa persona supiera lo que estoy viviendo, si tan solo en la iglesia alguien supiera lo que estoy atravesando. Ok, esto es una verdad que tenemos que digerir. El Espíritu Santo sabe lo que estás pasando. Lo sabe. Dios lo sabe. Él conoce nuestra realidad. De hecho, Él está a nuestro lado. Está a tu lado. Yo sé que no lo vemos, no lo podemos sentir necesariamente, pero esto es una verdad que necesitamos creer. Es una promesa a creer. Entonces, Él viene y intercede por nosotros. Dice que Dios conoce al Espíritu. El Espíritu no necesita como que verbalizar algo. Ellos han estado en una perfecta unión desde la eternidad. Dice que el Padre que escudriña los corazones conoce las intenciones del Espíritu. Las conoce, aun y que no se expresen verbalmente. Él las conoce. Entonces, de una u otra manera, lo que Pablo nos está diciendo es que aunque tú y yo no sepamos cómo pedir, el Espíritu Santo sí sabe cómo pedir por ti. ¿Te imaginas que nuestras oraciones y el que Dios nos contestara solo dependiese si pides bien? Si usas ciertas palabras. Si no te equivocas en una coma, si no tienes que empezar de nuevo. O sea, ¿qué esperanza tendríamos? Ninguna. Entonces, nuestra esperanza no está en que también oramos. Debemos de crecer en la oración, obviamente. Pero nuestra esperanza no está como que fundamentada en que yo estoy orando y yo estoy diciendo lo que es correcto, porque ya vimos que podemos pedir súper mal. Mi esperanza y mi seguridad está en que el Espíritu Santo está pidiendo por mí. Y está corrigiendo todas mis malas oraciones. Y las está enderezando para que realmente como que Dios, el Padre, me dé lo que necesito. Y no necesariamente lo que quiero, sino lo que necesito. A veces yo me imagino, ¿no? Yo tengo a veces una imaginación un poco rara. Pero me imagino yo orando y entonces como que el Espíritu Santo está, ¿en serio vas a pedir eso? No le hagas caso a Edgar, es esto. Y gracias a Dios porque está el Espíritu Santo como que no le hagas caso a él, mejor óyeme a mí. ¿De verdad vas a pedir eso, Edgar? Ok, eso es lo que hace el Espíritu. Él sí sabe cuál es la voluntad del Padre, pide conforme a la voluntad del Padre. Él sabe qué pedir. Entonces, el Espíritu viene a nuestra ayuda, viene a nuestro lado, ¿debido a qué? Debido a que somos débiles, a que nuestras condiciones de debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque desconocemos cómo pedir, cómo orar. Y el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Y eso es bueno, porque eso significa que lo que el Espíritu Santo le pide, el Padre se lo va a dar. Se lo va a dar. Eso asegura que el Padre va a escuchar y el Padre va a responder. Entonces, no quiero, por favor, que saliendo aquí tu actitud sea, bueno. Entonces, como dijo el pastor, ya no necesito orar. Yo no estoy diciendo que no necesitas orar. Eso no ha salido de mis labios. Necesitamos orar. Pero nuestra seguridad no está puesta en qué tan bien hilvanamos las frases, en qué tan teológicos sonamos para impresionar a Dios.
Nuestra seguridad está en que finalmente el que está intercediendo a nuestros favores, primero es Cristo y también es el Espíritu Santo. Él está enderezando nuestras oraciones. Él está en el cielo, se está oyendo lo que realmente necesitamos. Y cuando nos alineamos con eso, bueno, fantástico. Pero si no nos alineamos con eso, tenemos la seguridad, el respaldo de que finalmente al que sí va a oír el Padre es al Espíritu y no nosotros. No va a responder algo que finalmente va a perjudicarnos considerando la eternidad como la referencia. Entonces a lo mejor hoy tú estás así. Estás como que absolutamente convencido, convencida de que estás pidiendo algo que es bueno. Revisa eso. Ponlo a la luz de la Escritura. O sea, finalmente el Espíritu Santo nunca va a pedir en contra de algo que la Biblia que inspiró a Él dijo algo diferente. Pero entendemos que a veces hay ciertas cosas que vamos a atravesar que no comprendemos y que la respuesta de Dios no es, no voy a responder de la manera en como tú querías, pero te voy a ayudar en medio de esa enfermedad. Te voy a ayudar en medio de esa crisis con tus hijos. Te voy a ayudar en lugar de esto, te voy a ayudar para darte fuerza en lugar de esto otro que tú estás pidiendo. Porque yo conozco cosas que tú no conoces. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No podemos, no tenemos la capacidad de sopesar y entender todas las implicaciones, pero podemos descansar y confiar en un Dios que sí lo sabe y sí quiere algo bueno para nosotros. Entonces, quiero terminar con esto. A lo mejor no hay nadie que esté muy pendiente de ti en la vida. Lo dudo. Pero a veces nos cegamos a la gente que nos rodea. Pero aún y que eso fuese cierto, si tú eres un cristiano hoy, hay dos personas, las dos personas más importantes de todo, que están interesadas en tu vida y están intercediendo por ti. Uno es Cristo. Jesús está intercediendo por ti. Mira aquí en el mismo capítulo 8 de Romanos, verso 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede. Ve hacia tu derecha, hacia el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 7. Verso 22, Hebreos 7, 22 dice: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente. ¿Para qué dice? Para interceder por ellos. O sea, en este momento, en este preciso momento, y en un segundo, una hora después, 10 años después, constantemente, continuamente, Jesús está intercediendo a tu favor. Y no solamente Jesús está intercediendo a tu favor, el Espíritu Santo está intercediendo a tu favor. A lo mejor nadie te conoce, que lo dudo. Pero si tú eres un creyente hoy, tu nombre suena en el cielo. En esta conversación como que eterna entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, de ellos están precisamente hablando no en tu contra hoy, sino en tu favor, para ayudarte. Ahora, yo sé que eso de a mi favor yo lo puedo interpretar de que me salga este negocio, pero a lo mejor no eso es la voluntad de Dios. O sea, de verdad, te lo digo con todo amor, a lo mejor lo que necesitas es que tu negocio quiebre. De verdad.
Porque a lo mejor es a través de eso que Dios va a hacer finalmente todo lo que Él quiere hacer en tu vida. O en tu familia. O en algo que a lo mejor no has considerado. Eso también es parte del favor de Dios. Entonces, pero lo que debemos de estar seguros y claro es que Jesús está intercediendo a tu favor. El Espíritu Santo está intercediendo a tu favor. No en tu contra, no en mi contra. Entonces, si nosotros masticamos eso y realmente lo creemos, porque es una promesa a creer, no hay un paso aquí a seguir. Esto es algo totalmente independiente de lo que tú y yo hagamos. Pero el creer en esto, créeme que va a marcar un antes y un después en nuestra vida. Porque si vivimos a la luz de lo que es realidad, y esta es la realidad, es que realmente el Espíritu Santo está a nuestro lado, desde aquí, comunicándose con el Padre, y Jesús está al lado del Padre, haciendo lo mismo a nuestro favor. ¿Por qué debiésemos de tener temor? ¿Por qué debiésemos de dudar si Dios te va a sacar o no adelante? ¿Por qué? ¿Hay alguien más efectivo que Jesús? ¿Hay alguien más efectivo que el Espíritu de Dios? ¿No? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Entonces, que Dios nos ayude a masticar y a meditar en esta verdad. Que realmente Dios está más interesado en ti de lo que tú piensas. Y que Cristo no está hablando mal de ti, está intercediendo a tu favor.